Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Pedro y Juan, dos amigos inseparables, los dos apóstoles que representan la fe y el amor, un día caminaban hacia el templo, una de esas tardes como siempre lo hacían. El templo era un lugar sagrado para ellos, era además un espacio donde se encontraban con su espiritualidad y podían fortalecer su fe. El día que le estoy hablando era un día especial. Al llegar a la entrada del templo, justo al pie de las escaleras, encontraron a un hombre que había sido paralítico desde su nacimiento. El aspecto de él dejaba claro el peso de los años vividos en esa posición sin ropas. Estaban desgastadas y los ojos, su cara estaban apagados, reflejaban una vida llena de sufrimiento. La gente lo conocía como el mendigo de la entrada. Alguien que, a pesar de su condición, se había convertido como en una especie de figura familiar entre los visitantes del templo. El mendigo, ese día, esa tarde, levantó la mirada hacia Pedro y a Juan. Sus ojos, aunque apagados, mostraban un destello de esperanza al ver a esos dos amigos caminar. Pedro se detuvo y con una voz firme pero suave le pidió al hombre que lo mirara a los ojos y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Levántate y anda». Esos dedos cargados de fe y de amor se extendieron hacia el hombre, quien con una mezcla de incredulidad y de esperanza tomó la mano de Pedro y al instante sus piernas se llenaron de fuerza y se levantó de un salto. La gente que estaba allí alrededor del templo quedó sorprendida por el milagro. Se congregaron para ver al mendigo caminar y alabar a Dios. Pedro y Juan, conmovidos también en ese momento, sonrieron y agradecieron. Ambos sabían que ese día no solamente el mendigo había sido transformado, sino también todos los que habían sido testigos del milagro. La fe y el amor habían obrado juntos y en ese pequeño rincón del mundo, al pie de las escaleras del templo, una nueva luz de esperanza y de fe se había encendido. Desde esa tarde, desde ese día, el templo no solamente fue un lugar de espiritualidad para Pedro y Juan, sino un símbolo de la promesa de renovación y milagros. El mendigo ya no estaba más a la entrada, ahora caminaba con Pedro, con Juan, con todos en el templo, agradeciendo cada paso que daba. La parálisis de la que sufría el mendigo no solamente era una parálisis física,
él no había despertado a sus capacidades espirituales. El milagro que Pedro y Juan llevaron a cabo no solamente liberó al mendigo de su incapacidad física, sino que también encendió una chispa de despertar espiritual en su interior. La parálisis que lo aquejaba era un reflejo de una mente presa de la limitación, de la ignorancia, de no saber que tenía dentro la oportunidad de descubrir la luz que habitaba en él. Cuando Pedro lo invitó a levantarse en el nombre de Jesucristo, no solamente estaba hablándole a sus músculos atrofiados, sino también a ese espíritu que dormía dentro de él. Esa orden de levantarse fue más que un llamado a moverse, fue una invitación a despertar a su verdadero ser, a reconocer la divinidad interna que había estado por tantos años dormida en él. Cuando Pedro tiene ese encuentro, no solamente las piernas del mendigo cobraron fuerza, sino también se levantó su conciencia, se le reveló una nueva realidad, una realidad en la que él no era simplemente un mendigo paralítico, sino un ser crístico pleno de potencial y de luz. El brillo en sus ojos así lo decía. El brillo que antes había estado apagado comenzó a arder con la llama del reconocimiento de su verdadera esencia. Con cada paso que el mendigo dio, no solamente comprobaba la fuerza de sus piernas, sino también la frescura y la verdad de su renacido espíritu. La parálisis de la mente, que había sido un bloqueo infranqueable, ahora se desvanecía con cada movimiento. Sentía en su corazón la conexión con lo sagrado, con lo divino. Era algo que él no podía controlar. Nacía dentro de él un nuevo ser. Y la multitud que lo miraba atónita no solamente presenció a un hombre caminando por primera vez, sino el nacimiento de un nuevo ser iluminado y consciente. El templo, ese lugar sagrado donde Pedro y Juan acudían para nutrir su fe, se convirtió en el escenario de un milagro múltiple, la sanación física y el despertar espiritual del mundo. Desde ese día, el mendigo no solamente se incorporó físicamente a la comunidad, sino que también se erigió como el símbolo viviente de la transformación, de la posibilidad inherente en ti, en mí. Estaba hasta ahora preparado para andar no solo por el camino físico, sino también por el sendero de la verdad espiritual. Pedro y Juan comprendían la magnitud del milagro y eso los hizo que se sintieran aún más fortalecidos en su misión. Ellos sabían que cada acto de fe y amor tenía el poder de liberar las almas, de despertar en cada persona la conciencia de su propia divinidad. La curación de ese mendigo es una lección eterna. Es la lección que nos dice que el verdadero milagro comienza con el despertar de la mente y el espíritu hacia la verdad interna. En este relato de hoy, la fe y el amor emprenden un simbólico recorrido hacia el templo, una metáfora de nuestro cuerpo y conciencia dormida. Su propósito es impregnar cada tejido y cada capa de conciencia con la energía y verdad del Cristo. Este viaje al atardecer es significativo, pues el atardecer es el momento en que la resistencia es menor y el deseo de aferrarse
a lo que está muerto y cansado se debilita. A la entrada del templo, que representa la conciencia plena, yace nuestro yo dormido. Las escaleras para alcanzar la plenitud espiritual están presentes, pero ¿qué pasa en nosotros que permanecemos mental y espiritualmente paralizados por tantos años de errores? En esa metáfora, el personaje paralítico de nacimiento simboliza nuestras propias limitaciones derivadas de una conciencia colectiva que ha infundido miedo y separación desde el comienzo. La llegada de Pedro y de Juan a esta escena marca un momento crucial. Marca el momento en que no solamente ocurre un milagro físico, sino también hay un poderoso mensaje espiritual aquí. Esto representa la disolución de nuestras limitaciones a través de la luz interior, que es más poderosa que cualquier creencia negativa que puede estar arraigada a cualquier gen en nuestro ADN. Pedro y Juan, con su fe y amor inquebrantable, actúan como agentes catalizadores, agentes que despiertan y reaniman la movilidad espiritual en el paralítico, ofreciendo una profunda lección sobre el poder transformador de la fe y del amor. La sanación del mendigo es una llamada a todos para despertar de nuestra parálisis mental, de nuestra parálisis espiritual y reconocer que nuestras limitaciones temporales pueden ser superadas, pueden ser vencidas a través de la luz interior. En el viaje hacia la conciencia plena debemos abrazar la energía y la verdad de Cristo. Debemos permitir que esa verdad nos guíe hacia la libertad espiritual y la plenitud. Este acto es también una invitación a la comunidad a participar en la sanación colectiva, a promover un mundo donde el miedo y la separación ya no tengan poder sobre nuestras vidas. La luz interior brilla más fuerte que cualquier oscuridad exterior. Y lo más lindo es que siempre está disponible para aquellos que busquen despertar y encontrar su verdadero propósito espiritual. La luz interior es más grande que cualquier creencia que haya cubierto nuestro ADN por siglos. Siempre se puede despertar y adquirir movilidad espiritual. El mendigo exhibía en su rostro una mueca de dolor, un semblante que había aceptado como parte de su personaje. En su día, el sufrimiento se había convertido en su aliado, un recurso silencioso que el mendigo utilizaba para poder ganar la empatía y también las monedas de los que ingresaban al templo. Sin embargo, esta relación con el dolor era un reflejo de lo cotidiano. Y piensa que a menudo nosotros aceptamos el sufrimiento como un componente inevitable de la vida, como un compañero sin darnos cuenta de las cadenas invisibles que nos atan al dolor. El mendigo, después de años, sintió un llamado diferente, un llamado que resonaba con las vibraciones del amor y de la fe. Este nacimiento abrió los ojos de su alma, permitiéndole ver lo que siempre había estado ahí, pero de forma oculta. Su conexión cósmica con el universo y con la verdad despertó, gracias a que él dijo: sí, me levanto y camino. La fe en el paralítico que vino
por inspiración de la fe de Pedro, contacta con el Cristo que es en cada uno de nosotros. Y es que también el acto de dar desde lo más puro del ser, como lo mostró Pedro, muestra el regalo que uno puede darle a otros y darse a sí mismo. La plena manifestación de una conciencia mayor es la conciencia que te lleva de regreso al templo, que te entra al templo, que te sana, que te transforma. Aquella puerta del templo que antes solo había sido un umbral donde un mendigo buscaba piedad, se transformó en un portal hacia la comprensión espiritual profunda. Para todos los que escucharon la historia, el templo ya no sería un simple edificio de veneración, sino un símbolo de despertar, de la conciencia y de la sanación del alma. ¿Y a ti? ¿Qué te mantiene paralizado hoy? ¿Qué hay en ti muriendo y que hoy mismo puede ser levantado, despertado, transmutado por la fe y el amor? Gracias una vez más por ser nuestro seguidor y recuerda que hoy y siempre, donde quiera que estés, eres bendecido en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en Ciencia y Fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.